Bendiciones, amados hermanos, que el Señor me los bendiga muy grandemente. Vamos a continuar con nuestra parte 10 de los testigos de Jehová. Hoy vamos a hablar sobre la guerra del Armagedón, o el Armagedón, como ellos llaman a esta doctrina. Definen al Armagedón como la guerra santa en la cual Dios destruirá a todo impío. Es una guerra justa que Dios lleva a cabo. Todos los malos, los no testigos de Jehová, ¿verdad?, serán destruidos en el Armagedón. Es la forma que Jehová Dios tiene diseñada para saber acabar con este mal de sistema de cosas. Para ellos, en la guerra del Armagedón es donde Jehová va a destruir a todo lo que quede de la humanidad que no son testigos de Jehová. Los únicos protegidos van a ser los testigos de Jehová, obviamente, que son los santos, que son los puros, que son la religión única y verdadera como ellas lo profesan. Reputación bíblica a esta doctrina. Con su doctrina del Armagedón destruyen todo el sentido de la salvación, claro, pues están afirmando que no hay remedio para el pecador, al enseñar que el inicuo será totalmente destruido si no pertenece a los testigos fieles de Jehová. El no pertenecer a los testigos de Jehová van a ser destruidos. El resto de toda la humanidad va a desaparecer para que el mundo se purifique y quede el paraíso aquí en la tierra como ellos siempre lo han enseñado, y solamente los testigos de Jehová quedarán en el mundo, nada más. Entonces, al enseñar esto, se olvidan de la exclusividad de Cristo como el Salvador. No hay tal como una aniquilación. A los testigos no se les gusta hablar de condenación eterna. Por eso prefieren hablar de aniquilación. Entonces cambian la destrucción eterna por una aniquilación, que como hemos visto anteriormente en otros videos, hemos visto que la doctrina de la aniquilación es la favorita de ellos prácticamente. Ok. Por esto, su idea de salvación se limita solo a los que sobrevivirán al Armagedón. Por supuesto, solo los testigos de Jehová son los que van a poder sobrevivir al Armagedón. Armagedón es una palabra que proviene de Megido, el cual es un valle en Esdraelón que se extiende cerca de 38 kilómetros a lo largo y que parece una alfombra verde. Vean qué interesante que es. Ahí es donde la Biblia dice que va a ser la reunión de todas las naciones en la guerra final, ¿verdad? Entonces, para ellos, ahí es donde ellos van a ser ahí reunidos todos los testigos de Jehová que queden para ser protegidos, ¿verdad? Y el mundo entero va a ser totalmente destruido. Ese es el pensamiento de los testigos de Jehová. Ok. Según el Antiguo Testamento, ha sido el teatro de más de 20 batallas. Josué 5:19 al 2, Segunda Reyes, 23:29, Zacarías 12:10. Vean qué interesante con respecto a esta doctrina del Armagedón, que para ellos obviamente es muy diferente a la doctrina bíblica, a lo que enseña la palabra de Dios, obviamente a conveniencia de ellos. En cuanto al relato de Apocalipsis 16, 14 al 16, podemos afirmar que es un lugar señalado para una batalla en el cual el dragón y la bestia, que es Satanás y el anticristo, y el falso profeta, Apocalipsis 16, 13, reunirán a las potencias mundiales para guerrear contra el Señor que viene con las nubes, Apocalipsis 19, 19 al 21. Los que serán muertos son los que peleen contra el Señor en ese momento, pero nada tiene que ver con los impíos de toda la humanidad. No tiene nada que ver esta guerra del Armagedón con lo que ellos enseñan. Es totalmente antibíblico. Pero bueno, aquí vemos cómo ellos todavía siguen contradiciendo las doctrinas principales de la palabra de Dios a conveniencia de ellos, nada más. Y es interesante, amados, que desde el principio hemos visto y hemos analizado cómo con sus doctrinas uno también puede debatir y puede revertir esas enseñanzas que ellos dan.
Ok. Su doctrina en cuanto al paraíso, que este también es una de las doctrinas más importantes de los testigos de Jehová. Enseñan que el paraíso terrenal es un gran jardín que se extenderá por toda la tierra, ya no solo en el Edén, con condiciones excelentes de clima, hermandad, no habrá hambre ni desempleo, porque acuérdense que ellos van a seguir trabajando, construyendo torres, habrán empleos. Para ellos es como una nueva sociedad, una nueva evolución de una vida, solo que aquí va a ser eterna. Como les digo, aquí es donde tiene otra contradicción bíblica y teológica, porque acuérdense que ellos van a vivir eternamente y ellos siempre han negado la eternidad. Entonces ahí es donde resurge la pregunta: ¿por qué hablan de vida eterna en el paraíso si ellos no creen en la eternidad, no creen en la vida eterna? Entonces, otra contradicción que tenemos por aquí. La doctrina del paraíso, la de más éxito para los testigos de Jehová, claro que sí. En 1800, cuando empezó ellos a resurgir, fue para T.C. Russell y Rutherford, como lo vimos, ¿verdad? Los dos primeros originarios de los testigos de Jehová. Esto fue un éxito total, porque la gente soñaba con un mundo ideal. Y todavía hoy, siglos después o tiempos después, siguen enseñando poniendo en la mente del ser humano un Edén mundial, un paraíso en la tierra donde todo va a ser amor a los animales con los seres humanos. Se va a seguir construyendo una nueva sociedad sin enfermedades, sin muerte, sin hambre. Ahora, ahí es donde supuestamente Jehová es el que va a reinar sobre toda la tierra. Ok. A todo el mundo le gusta la idea de vivir cómodamente, el paraíso terrenal en lo máximo que los testigos ofrecen a toda persona. Para ellos es el paraíso que Cristo ofreció al malhechor, Lucas 23:43, y es el paraíso que Pablo vio en visión en 2 Corintios 12:4. Vean qué interesante. Obviamente agarran estos pasajes a su conveniencia para reforzar esta doctrina que ellos tienen. Reputación bíblica a esta doctrina. Los testigos pervierten el sentido de las escrituras porque afirman que solo 144,000 vivirán en los cielos. ¿Se acuerdan que hablamos sobre los príncipes escogidos? Por esto tienen que prometer a los otros testigos que vivirán en un paraíso terrenal. La pregunta es, ¿para qué quieren más? No lo sabemos. Las escrituras jamás enseñan que Dios promete un paraíso terrenal a los creyentes. Al contrario, se les promete el cielo y reinar para siempre con Cristo. Apocalipsis 22:5. La Biblia afirma que esta tierra está bajo maldición por culpa del pecado. Lo vemos en Génesis, ¿verdad? Entonces, Génesis 3:17. Y que será completamente destruida esta tierra por fuego. Segunda de Pedro 3:10-11. Ya no va a ser por agua, va a ser por fuego. Apocalipsis 21:1 nos dice que la primera tierra ya pasó. La primera tierra ya pasó. Todo ya pasó. Los pensamientos ya pasaron. Los seres humanos ya pasaron. Ok. Y que el mar ya no existe más. Entonces, en Apocalipsis 21, 23, 22 y 5, se nos habla de que ya no hay sol ni luna, como afirman los testigos que la tierra será un jardín si ya no existen estas cosas. Cuando uno les habla de estos pasajes a los testigos de Jehová, inmediatamente ellos dicen que es espiritual, primero, y segundo, dicen que esto fue totalmente metido o intercalado por Satanás, inventado por el diablo, y nosotros, como no somos testigos de Jehová, entonces estamos alineados con el diablo. Eso es lo que ellos dicen. Uno de sus pasajes favoritos para su doctrina del paraíso terrenal es el Salmo 37:11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Obviamente hay que hacer una exégesis para este pasaje, obviamente hay que hacer un estudio, ¿verdad?, para poder entender este pasaje, pero sacar una doctrina y de un pasaje,
Amados, esto deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque podemos refutar esta doctrina con muchos pasajes de la Biblia, pero algo interesante de ellos es que agarran un pasaje para su conveniencia y los que no les convienen los desechan. Pero nosotros preguntamos, ¿cuál tierra? Ellos contestan, la tierra prometida por Jehová Dios. Sin embargo, les preguntamos, ¿la heredó Moisés? ¿No era el hombre más manso sobre toda la tierra? Como ellos dicen en este salmo que leímos, Salmo 37:11. Números 12:3. Con Deuteronomios 3:23 al 27. Con Deuteronomios 32:48 al 22. ¿Puede una persona solo por ser manso heredar la salvación aparte de Cristo? Es otra pregunta que se le puede hacer muy bien a un testigo de Jehová. ¿Puede una persona ser salva tan solo por pertenecer a los testigos de Jehová, sin nunca arrepentirse de sus pecados y establecer una verdadera relación con Cristo, con su Señor y Salvador? Son preguntas que obviamente un testigo de Jehová no sabe qué contestar, porque ellos dicen que hay que trabajar muy duro, porque acuérdense que el sacrificio de Cristo en la cruz para ellos fue incompleto. Entonces es necesario trabajar arduamente por ver si se adquiere un campo tanto en el cielo como en la tierra, ¿verdad?, de ese paraíso. Ok. Su doctrina en cuanto al gobierno y la bandera. Aquí es donde una de las sugestiones más grandes de los testigos de Jehová es que ellos no celebran cumpleaños, no celebran Navidad, no celebran reuniones familiares. Prácticamente ellos apartan al testigo de Jehová de todo lo que es su núcleo familiar. Y a través de muchos años hemos visto testimonios de personas que han salido de la organización Testigo de Jehová y han contado los secretos internos donde se les prohíbe que ellos no pueden estar en familia, no pueden visitar a los familiares, no pueden celebrar cumpleaños, no pueden celebrar la bandera, no pueden celebrar muchas cosas patrias, porque todo esto pertenece al diablo. Vamos a ver qué quiere decir esto. ¿De dónde sacaron ellos esta doctrina? Obviamente es antibíblica. Un testigo fiel, vea lo que dicen, no debe obedecer los estatutos civiles ni apegarse al gobierno, pues es de Satanás. Esto es lo que ellos piensan. El gobierno, lo que es las reglas, lo que es la autoridad, lo que es todo esto es de Satanás. Un gobierno satánico, por lo tanto ellos no están obligados a obedecer. Entonces, ahí tenemos un problema muy grande, porque la Biblia dice que hay que sujetarnos a nuestras autoridades superiores. Sean buenas o malas, hay que sujetarse. Pero ellos están contradiciendo la autoridad. Tampoco debe votar, oiga, ni prestar servicio militar, ni saludar a la bandera, porque todo esto es satánico. Se consideran embajadores del Rey de los cielos, 2 Corintios 5:20. Por lo mismo se les exime de toda obligación civil. Como a un embajador extranjero no se le obliga a observar fidelidad ni juramentar lealtad a nuestro país, aunque así resida. Y hemos visto a lo largo de los años cómo ellos han tenido problemas muy grandes entre la sociedad por estas doctrinas tan irreales, doctrinas que no están basadas por la Biblia, porque el Señor nos enseña a sujetarnos a nuestras autoridades superiores. Muy importante. Ahora, acordémonos que todas autoridades puestas por Dios. Y aunque la gente diga, es que hay presidentes malos, hay gobiernos malos, pero acuérdense que Dios los puso con un propósito, con una misión. Entonces, no podemos negar que es Dios el que está detrás de todos los gobiernos del mundo. No participan en ninguna acción civil, como de asistencia social, ayuda a los desprotegidos, hospitales, universidades, orfanatos, asilos. Ellos no participan en nada de esto porque todo eso representa a Satanás. Porque todo esto pertenece al gobierno de Satanás. O sea, es una de las religiones que no está, a pesar de todo, a favor de las obras sociales. Ahora,
Cuando vemos que los testigos de Jehová se involucran en obras sociales, es para su conveniencia, para su propia organización, pero no fuera de ella. Como dicen por ahí, candadito cerradito, nadie entra más. Consideran que saludar a la bandera es una observación religiosa y constituye a una idolatría. No deben prestar servicio militar porque ya están enrolados en el ejército de Cristo. Son ya soldados de Cristo Jesús, según Timoteo 2, 3 y 4. Como vuelvo a repetir, ¿verdad? Y lo vengo diciendo desde el capítulo 1 de esta serie, amados, a cuál Cristo ellos son fieles, a cuál Cristo sirven, si ellos prácticamente aniquilaron a Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, seguimos insistiendo, fieles a cuál Cristo, si ellos no creen en Cristo, no creen en la autoridad de Cristo. Entonces, aquí vemos todavía más congruencias con su doctrina. Reputación bíblica a esta doctrina que estamos hablando con respecto al gobierno y a los pueblos. Al no someterse a las autoridades civiles y sus leyes, están francamente en oposición a las enseñanzas de la palabra de Dios. Malinterpretan la escritura y las acomodan a su conveniencia personal. Acuérdense que una de las características de una secta, con todo respeto, les guste o no, es cuando ellos están en contra del orden, cuando están en contra de la familia, cuando a pesar de que ellos dicen que son muy familiares, ellos están en contra de la familia porque obligan a sus mismos discípulos o adeptos a apartarse de sus propios familiares y no celebrar con ellos festividades, cumpleaños, reuniones, qué sé yo. Y hasta funerales. Lamentablemente hasta eso han llegado. No pueden participar del funeral de algún papá, alguna mamá o alguien, porque eso también va en contra de las leyes de su organización. Las escrituras enseñan que todos los cristianos somos embajadores de Cristo. Y acuérdense que ellos dicen que son embajadores de Cristo. Vuelvo a repetir, ¿de cuál Cristo? Si en todo lo que hemos visto hasta hoy, lo niegan en cada una de sus doctrinas. Entonces, ¿a cuál Cristo? Es lo que yo siempre me hago la pregunta. Y tal vez usted, amado amigo, amiga, pastor, siervo, sierva, hasta hoy usted también se hace la misma pregunta. Entonces, ¿por qué ellos llegan y presentan a un Cristo que ellos no creen? Que ellos aniquilaron. Y que ellos niegan en todos sus escritos, en todos sus estudios, lo niegan. Pero ¿qué pasa? Lo utilizan como un gancho porque la gente sabe que cuando alguien viene y habla de Cristo, creen que son cristianos. Y algo interesante de muchas religiones es que profesan a Cristo, pero lo usan como un amuleto o como lo llamo yo, como un gancho para pescar a los adeptos, pero cuando ya están dentro de su organización, obviamente cambian todo y Cristo pasa a ser un segundo nivel, ¿verdad? Aunque siguen hablando de Cristo como gancho, pero es un segundo nivel, no le dan la autoridad que él tiene. Ok, vamos a continuar. El apóstol Pablo, que escribió 2 de Corintios 5:20, se consideraba un embajador de Cristo, pero él mismo escribió en Romanos capítulo 13. Y no solo eso, sino que apeló al César para ser juzgado por él. Y el César de ese tiempo era nada menos que el malvado Nerón. Acordémonos que cuando Pablo iba a ser juzgado, él dijo, un momento, yo soy romano y yo necesito que el emperador sea el que me juzgue. No me va a poder juzgar ni los judíos ni nadie. Tiene que ser directamente porque acuérdense que los romanos eran juzgados solamente por el emperador o el senado. Nada más. Nadie más tenía la autoridad sobre un romano. Y él era romano. Se manda a los cristianos que cumplamos con los deberes civiles. Mira Pedro 2, 13, 17. Obviamente este versículo lo desecharon. Nuestro Señor Jesucristo ejemplificó que aunque se pueda alegar sin excepción, de todas formas es mejor cumplir con esos deberes. Mateo 17, 24 al 27. La Biblia no enseña que las autoridades sean la gobernación de Satanás. Al contrario, afirman que las autoridades establecidas por Dios han sido establecidas. Romanos 13, 1.
al leerle estos pasajes y los anteriores, ellos nada más dicen que fue el diablo el que los puso y es el diablo el que los apoya. Acuérdense que la única Biblia verdadera y los únicos libros verdaderos son ellos. El resto todo es de Satanás. Se ordena que se ore por ellas. ¿Por quiénes? Por las autoridades. Sean buenas o malas, amados, nuestro deber como hijos de Dios es orar por las autoridades. Se recomienda toda sujeción a sus leyes. El Señor nunca dijo, dad al diablo lo que es del diablo. Él dijo, dad al César lo que es del César, haciendo referencia a sujetarse a la autoridad suprema. Mateo 22, 21. La Biblia también enseña que saludar a la bandera sea una observancia religiosa. De hecho, el pueblo de Israel tenía banderas. Números 22, 9 al 25. Cuando el pueblo de Israel peregrinaba en el desierto, la tribu de Judá debía ir al frente y su bandera tenía precisamente la figura de un león. Pero eso al Señor Jesucristo se le conoce, por eso al Señor Jesucristo se le conoce como león de la tribu de Judá. Apocalipsis 5, 5. Los soldados que fueron bautizados por Juan el Bautista, Lucas 3, 14, no dejaron su empleo, no dejaron de ser soldados romanos, no, siguieron con su empleo. La única diferencia es que se hicieron más humanos y más benevolentes. Si usted estudia el Imperio Romano, se da cuenta que los romanos eran hombres que no tenían, eran implacables, eran personas que trabajaban para el imperio y también a su beneficio, y por culpa de su rango, ellos se aprovechaban y hacían cosas muy atroces en medio del imperio. Ok, seguimos. Sergio Paulo no dejó su puesto cuando fue convertido. Hechos 13, 7 al 12. Ellos siguieron sirviendo a las autoridades civiles y a la vez fueron soldados de Jesucristo. Eso no les impidió para seguir sirviendo en sus puestos. Ahora, la Biblia nos enseña, como mucha gente cree, que la política y la religión no tienen que ver. Claro que sí, tienen mucho que ver. Y es muy importante. Yo soy fiel creyente de que si un cristiano, un pastor, un líder, que sea, quiere meterse a política, lo puede hacer. Abraham Lincoln dijo, no podemos servir a una nación sin una Biblia en la mano. Como hijos de Dios también es bueno que el mundo aprenda que con Cristo, con la palabra de Dios, se puede gobernar. Entonces, y Dios respalda todo esto. Ahora, el problema es cuando la persona lastimosamente agarra el poder a su conveniencia. Ya eso es otro tema. Pero no hay ningún problema entre ser cristiano, ser creyente, ser líder y servir a las fuerzas civiles en cualquier puesto, en un gobierno de autoridad, qué sé yo. Eso no tiene ningún problema. Es como un empleo común y corriente. Pero lastimosamente hoy vemos que muchos pastores, muchos líderes dicen, no tienen que servir un cristiano, no tienen que servir en una iglesia, en un puesto civil, en un puesto de alcaldía o como usted lo llame en su gobierno donde usted me vea. Pero la Biblia no lo contradice, tampoco dice que no hay que hacerlo. Entonces, siempre acuérdense que tenemos que ser luz en medio de las naciones. Y si el Señor nos abre puertas para un puesto civil en algún lado, tenemos que dar el ejemplo como hijos de Dios que somos, amados. Entonces, la Biblia no lo contradice. Entonces, ahí es donde hay que hacer un buen estudio con respecto a la Biblia y las autoridades. Ok, amados, para la parte 11 vamos a continuar con su doctrina en cuanto a la Biblia. Ya vamos entrando a la parte de Biblia, a la parte de estudiar ciertos libros de la Biblia, versículos de la Biblia. Entonces, no se pierda la parte 10, la parte 11, perdón, de este estudio, porque ya vamos a empezar a ver lo que es la parte bíblica, la parte de comparar unos pasajes de la Biblia de ellos con otros pasajes de la Biblia de nosotros. Y vamos a ver sus traducciones y lo que le quitaron. Y vamos a analizar ciertas palabras en griego que ellos también quitaron y su significado. Que el Señor me los bendiga muy grandemente. Un abrazo a la distancia.